Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2015, es donde nos habíamos quedado, dentro del apartado sobre la santidad cristiana. Un apartado que nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad. La santidad no es el lujo de unos pocos, sino que es la vocación común de todos los cristianos. El Catecismo nos lo ha recordado especialmente, haciendo algunas referencias evangélicas: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, y también algunas referencias magisteriales, como por ejemplo las del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium. Ahora, en el punto 2015, se avanza un poco más, explicando por dónde pasa esa perfección, esa llamada a la santidad, que el Catecismo había ya especificado, diciendo que por una parte supone la mística, la unión con Cristo. Y decíamos también en el programa anterior que la palabra mística no tenemos que reservarla pues para algunas personas muy concretas que hayan tenido un camino muy especial, sino que la mística forma parte también de esa vocación de unión con Cristo íntima que tenemos todos. Aquí se matiza un poco más, en el punto 2015. Dice: el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Aquí se hace referencia a un capítulo de la segunda carta, de la segunda epístola a Timoteo. Y luego dice: el progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Bien, la afirmación primera, después de que el punto anterior hablase de la mística, de que la mística también forma parte del camino de todos los cristianos, ¿no? La unión íntima con Cristo. En este punto, sin embargo, se matiza lo anterior, diciendo que tampoco hay mística sin ascética. Tampoco hay mística sin cruz, no hay gloria sin cruz. El camino a la perfección, el camino a la santidad, pasa por la cruz. La cruz se ha convertido, pues, en el lugar común también de todos los cristianos. La cruz no forma parte únicamente del destino de Jesucristo, sino que nosotros, unidos a Cristo, participamos también de la ley de la cruz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ley de la cruz quiere decir esa ley de purificación, de santificación en nosotros. Bien, pues la afirmación es la siguiente: no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. La cruz, por lo tanto, forma parte del plan de Dios para nuestra santificación. Esta es la afirmación básica. Sin cruz no hay santidad. El que pretenda un camino sin cruz, el que pretenda un cristianismo sin cruz, ojo, que eso es frecuente a veces. A veces uno escucha por ahí palabras, o sea, expresiones del tipo de: bueno, yo es que tengo una espiritualidad más positiva, más pascual, no una espiritualidad dolorista, no una espiritualidad así de tipo cuaresmal. Los cristianos estamos resucitados con Cristo y por lo tanto, ¿qué es eso de tanta cruz y mortificación? O sea, a veces escuchan cosas de esas que dice uno: bueno, vamos a ver, un cristianismo sin cruz, un cristianismo que pretenda llegar a la mística sin la ascética, es falso. Es falso. La cruz forma parte del camino común de todos los cristianos hacia la santidad. Se nos ofrece un capítulo muy hermoso, el de segunda Timoteo, capítulo 4, que vamos a intentar hoy también un poco desgranar. Es un ejemplo concreto. Aquí parece como que Pablo en esta segunda epístola a Timoteo, el capítulo 4, como digo, comparte con nosotros lo que es la experiencia de la cruz. Y es el apóstol que al final de sus días pues va percibiendo que es que sin cruz no hay nada, y al final la cruz está presente en nuestra vida cristiana en toda circunstancia, y en concreto, en el caso de Pablo, pues en su experiencia de apóstol, ¿no?
Dice este capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Aquí está, por lo tanto, Pablo insistiéndole a Timoteo que tiene que remar en contra de corriente, que no puede dejarse arrastrar por un mundo que se resiste a la palabra de Dios, ¿no? Que él tiene que ser incisivo, a veces incluso resultando molesto. Por eso fijaros que dice: te conjuro, te exhorto a que proclames la palabra de Dios, habla con la autoridad de Dios, insísteles, predica esa palabra de Dios, que es como espada tajante de doble filo, que es capaz de entrar al interior del corazón del hombre. A veces no es fácil, a veces es una cruz tener que predicar. La fidelidad supone cruz. Y aquí Pablo le insiste a Timoteo: mira, que ya sé que no soportan la sana doctrina, ya sé que se te van a revelar, pero tú proclama, insiste a tiempo y a destiempo. El apóstol tiene que vivir la cruz de la fidelidad. La fidelidad supone la cruz, y solamente en la cruz podemos ser fieles. Es como insiste aquí diciendo: mira, cada vez que tú proclamas la palabra, das un paso adelante. Si callas, darás un paso atrás. Acordaros de aquel texto de Isaías 56, versículo 10, donde se acusa a los vigías de Israel, a los profetas de Israel, de ser perros mudos, les dice: vigías ciegos, perros mudos, que os quedáis callados en vez de ladrar, en vez de avisar de que viene peligro para Israel. Un vigía tiene que estar atento y tiene que hablar cuando tiene que hablar. Ojo, muchas veces hablamos del pecado de las palabras vanas, de hablar más de lo debido, de decir palabras indebidas. También existe el pecado de callar cuando hay que hablar. También existe el pecado de no denunciar cuando hay que hacerlo. Y se espera de los vigías que den la voz de alarma cuando se acerca el peligro. Y aquí en este caso Pablo le dice esto a Timoteo: mira, tú eres vigía, tú tienes que decir cuando se acerca el peligro. A veces es mucho más cómodo callar, porque mira, luego si dices algo y vas a ver tú cómo después te lo reprenden. Eso le pasó a los profetas, que cada vez que hablaban resultaban molestos. Jeremías, cada vez que abría la boca, para él era un tormento tener que abrir la boca y tener que proclamar que el pueblo de Israel no iba por el buen camino. Era durísimo para él, ¿no? Pero lo hacía, ¿no? La fidelidad suponía la cruz. La fidelidad tiene el precio de la cruz. Y aquí Pablo le dice a Timoteo: habla, insiste, proclama la palabra, da un paso adelante, no te quedes callado por escaparte de la cruz. No te escondas, no seas cobarde. Dice: insiste a tiempo y a destiempo, que es una expresión bien gráfica, ¿no? Bien gráfica. Como diciendo: mira, cuando estamos hablando de las cosas fundamentales, aquí no vale que viene bien, es el momento, es la ocasión propicia, no es la ocasión propicia. No, las cosas fundamentales el hombre necesita oírlas. Reprende, amenaza, le dice incluso. Mira, el hombre necesita escuchar las verdades. Necesita decir: si no os convertéis, todos pereceréis. No, eso se lo dijo Jesús, nos lo dijo el Señor.
El Señor lo dijo expresamente, y si no os convertís, todos pereceréis. Acordaros de aquel texto, ¿no? Maestro, ¿quién pecó para que naciese ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús dice, ni pecó él ni pecó sus padres, sino para que se manifestase la gloria de Dios. Y si no os convertís, todos pereceréis. O sea, el Señor dijo palabras y anunció mensajes que conllevaban una urgencia, ¿no? Y suponían una advertencia dramática. Y eso supone cruz. Supone cruz. Porque es interpretado como un profeta que molesta. Dice, exhorta con paciencia y doctrina. El hecho de que se nos pida esa valentía no quiere decir que tenga que ser de una manera impaciente, ¿no? Dice, con paciencia y doctrina. Es muy importante lo de la doctrina. Es decir, no proclamamos pues un anuncio profético basados en nuestro propio discurso, en nuestro discurso o en nuestra ideología particular, sino que lo hacemos con la doctrina de Cristo en la mano. O sea, es decir, aquí tenéis un caso concreto en cómo Pablo le advierte a Timoteo, oye, que ser testigo, ser apóstol de Cristo, supone la cruz de la predicación. La predicación es una cruz. La predicación es una cruz. También los padres lo entendéis perfectamente, ¿no? Cuando uno tiene que a su hijo exhortarle, decirle, corregirle, reprenderle, y otra vez, ¿no? Y es que, bueno, me gustaría decirle palabras pues más positivas. Me gustaría poder decirle un discurso mucho más halagador, ¿no? Pero tengo que decirle la verdad. Tengo que decirle la verdad. Y entonces también en la paternidad, en la maternidad hay una cruz. Hay una cruz. Existe a veces también el riesgo, ¿no?, de no querer ver los problemas. De no querer. Entonces dice, pues mira, pues yo en vez de hablar claramente con mi hijo, en vez de sentarlo, en vez de decir las cosas, pues voy a hacer como si no he visto. Al fin y al cabo los demás también, parece que los hijos de los demás van por el mismo camino, ¿no? Existe la tentación, ¿no?, de intentar evitar la cruz también en la educación de los hijos. Bueno, pues esta palabra de Pablo a Timoteo se aplica a los padres, se aplica a los apóstoles, se aplica a todo el mundo, se aplica a la corrección fraterna, se aplica a todo, ¿no? La tentación de callar como perros mudos o como vigías ciegos, pues sencillamente por evitarnos la cruz. Fijaros más todavía, ¿no? Da un paso más aquí el texto de la segunda epístola a Timoteo y dice, el versículo 3, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Bueno, precisamente la cruz, de la que está afirmando este punto del Catecismo 2015, que es necesaria y sin cruz no hay santificación, bueno, pues se nos recuerda que, claro, que llegará. ¿Por qué hay cruz? Pues porque este mundo a veces no soporta que se le diga la verdad, no soporta la sana doctrina, se siente mucho más cómodo, pues con que le halaguen los oídos. Mira, nos halagan los oídos y decimos lo que quieren oír y así todo el mundo contento, ¿no? Esa tentación es muy grande, la tentación de un padre, la tentación de un educador, la tentación de un amigo, de decirle, o de un sacerdote, o de cualquiera, ¿no? La tentación de decirle al otro lo que en el fondo quiere oír. Halagar los oídos y de alguna manera, pues uno evita la cruz, pero cae en el pecado, ¿no? Intentar evitar la cruz a cualquier precio supone irremisiblemente, ¿no?, caer en el pecado, porque es al precio de la infidelidad. Quien intenta evitar la cruz al precio de la infidelidad está pecando gravemente, ¿no? No soportan la sana doctrina. Dice, pero tú, sin embargo, mira, aunque no la soporten, tú debes de ser fiel en eso que les estás proclamando. Y fijaros cómo describe San Pablo a este mundo, ¿no? Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana.
se harán como un montón de maestros por el prurito de oír novedades, que esto siempre ha sido una tentación, ¿no? Que me digan algo nuevo, que me digan algo que en el nombre del modernismo, en el nombre de algo moderno y distinto, pues no exija para mi cruz, que me evite la cruz, ¿no? Que me digan algo distinto, que como si la exigencia de la cruz fuese cosa del pasado. Yo pretendo que me digan algo que me evite la entrega, ¿no? Que me evite mi entrega sacrificada, que me evite abrazar la cruz. Y sin embargo, pues hay que estar atento, ¿no? Frente a este prurito de la novedad, el prurito de buscar siempre maestros que halaguen los oídos y que me eviten abrazar la cruz. Hay que estar siempre atento a ello. En primer lugar, porque cuando alguien se nos presenta, pues pretendidamente, ¿no? Con una presentación de la doctrina cristiana o de las doctrinas espirituales, ¿no? o de las ideologías de este mundo, proclamándonos doctrinas nuevas o ideas nuevas, en el fondo casi siempre esconden viejos errores. Eso suele ser así, es muy difícil, muy difícil que a veces cuando uno pretende un camino sin cruz, y un camino pues mucho más cómodo, mucho más tal, ¿no? Es una forma de esconder o disimular los viejos errores de siempre, disfrazados de modernidad, disfrazados de, bueno, hay que adaptarse, la Iglesia también tiene que hacer un esfuerzo, bueno, pues de adaptarse a la situación presente, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bajo excusa de pedagogía, de adaptación, lo que estamos es siendo infieles. Viejos errores disfrazados de nuevas ideas, pero en el fondo son viejos errores. Por eso dice aquí San Pablo, ¿no? Esta frase tan impresionante. No soportan la sana doctrina, tienen un prurito de novedades. Dice. Bueno, pues yo creo que esto es uno de los aspectos principales. Aquí se está dando una batalla muy grande en muchos cristianos, ¿no? Que a veces son fácilmente atraídos pues, por cantos de sirena, fácilmente son engañados cuando se les propone un camino sin cruz, ¿no? Acusan a la Iglesia, o se le acusa a la Iglesia de no acomodarse a los tiempos, de que no se puede hoy predicar ciertas cosas, que el hombre de hoy no puede recibirlas, y entonces fácilmente nos adaptamos a la mentalidad dominante. Cuando si San Pablo decía también, ¿no? Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. A veces el hombre tiene la tentación de adaptarse a la mentalidad dominante. Y sin embargo, como decía Chesterton, el catolicismo es la única religión que libera al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Una frase así de estas que le hacen a uno pensar, ¿no? Como eran las propias de Chesterton, pero decía él, no repito la frase, el catolicismo es la única religión que libera al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Quiere decir, claro, todos somos hijos de nuestro tiempo, pero a lo que se refería Chesterton es de que cuando uno es hijo de su tiempo hasta el punto de que es esclavo de lo que en esa época se piensa, en esa época se lleva, lo que es políticamente correcto, y tú piensas según la doctrina, según el pensamiento dominante de tu tiempo, eres un esclavo. Sin embargo, el catolicismo nos libera de eso, porque nos ayuda a pensar conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que en tu contexto social y en tu tiempo, en el tiempo en el que vives, se piensa mayoritariamente. Por eso es una liberación el poder pensar conforme a la revelación de Dios y no conforme a lo que en tu entorno y en tu lugar y en tu tiempo se piensa y se dice y se lleva mayoritariamente. Dice, repito esa frase, el catolicismo es la única religión que libera al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Bien, pues esta es la exhortación de Pablo a Timoteo diciéndole, sé fiel, abraza la cruz, predica, exhorta, aunque quizás a algunos le resultes antipático, aunque recibas un rechazo fuerte, aunque te encuentres algunos que te llamen, que te estén acusando de ser extemporáneo, de que estás molestando,
de que en el fondo no les estás diciendo lo que quieren oír, porque ellos están llenos de prurito, de ese prurito de novedades, ¿no? Pero sé fiel, porque en la fidelidad está la felicidad. Hay de aquel, ¿no?, que prometa en un canto de sirenas, ¿no?, pues estoy prometiendo una felicidad sin fidelidad, o una felicidad sin cruz, ¿no? ¡Qué engaño! No hay felicidad sin cruz, no hay gloria sin cruz. Ese es la gran mensaje que quiere aquí transmitir Pablo en este inicio del capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo. Tenemos un momento de reflexión. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 2015, donde se nos dice que el camino de la santidad pasa por la cruz. Sin la cruz no hay camino hacia la santidad. Tenemos que desconfiar, ¿no?, de un cristianismo sin cruz. Es falso. No hay un Cristo sin cruz. Tampoco hay, afortunadamente, una cruz sin Cristo. Eso también es cierto, ¿eh? Tenemos que decir las dos cosas. No hay Cristo sin cruz. Sería un Cristo falso. San Pablo dice, yo creo en Cristo y en Cristo crucificado. También resucitado, por supuesto, ¿no? Pero San Pablo insiste, creo en Cristo y en Cristo crucificado. Es falso un Cristo sin cruz. Pero también digamos lo segundo, pero tampoco hay cruces sin Cristo. Para los que estamos unidos a Él, en todas las cruces encontramos a Cristo. En todas las cruces encontramos al resucitado, que nos da un sentido para vivirlas, ¿no? Y en este capítulo, en este punto del catecismo, mejor dicho, estamos comentando el texto que se nos propone el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, en el que San Pablo comparte con nosotros, al mismo tiempo que con Timoteo, su experiencia de la cruz. Y él, bueno, pues se da cuenta de que su experiencia de apóstol ha sido la experiencia de la cruz. Y como yo les decía antes, donde digo apóstol, donde digo predicador, di padre de familia, pues di amigo, di miembro de un grupo apostólico. O sea, que es que la experiencia de la cruz forma parte de nuestra vida. Fijaros a partir del versículo 9 de este capítulo. Fijaros, aquí él cuenta experiencias concretas y fijaros hasta qué punto, como dice el refrán, en todas las casas cuecen habas y en todos los lugares hay cruces. Hay cruces. Fijaros aquí lo que dice. Apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. A Tíquico le he mandado a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Tróade, en casa de Carpo y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. En mi primera defensa nadie me asistió. Antes bien, todos me desampararon. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fijaros qué experiencias comparte aquí Pablo. Yo os decía antes aquello de que en todas las casas cuecen habas, ¿no? En la predicación de Pablo, en aquella primitiva comunidad cristiana, no hagamos una imagen idílica, que a veces pensamos que la primitiva comunidad cristiana pues era idílica y compartían sus bienes y todo iba fenomenal. No, también allí había problemas, claro. También allí había infidelidades, claro. Y a Pablo le costaron un gran sacrificio, un gran sufrimiento. Una de las cruces superiores de Pablo, de las más duras, a veces no son las persecuciones externas. A veces las cruces más duras son las persecuciones internas. El hecho de que él fuese abandonado por los suyos, le dejaron solo, dice aquí por 2 veces.
Me dejaron solo en su primera defensa, dice. Incluso él tuvo que comparecer ante un tribunal y en la primera comparecencia le dejaron solo, nadie fue a testificar en favor suyo. Y el Señor quiso que él tuviese también la experiencia de la cruz. Y en esas infidelidades de sus hermanos había también un designio de cruz para Pablo. Claro, es mucho más fácil aceptar la cruz cuando esa cruz viene en algunas formas que os voy a decir yo, pues, de lo que los paganos o quien sea, pues no persiguen a los cristianos, ¿verdad? Los soldados romanos o Nerón persigue a los cristianos. Ese tipo de cruz es más fácilmente asumible, ¿no? Pero claro, que sean los tuyos, que sean los que tenían que defenderte, los que te estén traicionando, ese tipo de cruz es mucho más dura, ¿no? Bueno, pues esa cruz también no somos nosotros los que administramos las cruces, no somos nosotros los que podemos recurrir a ellas por encargo. No, las cruces no se encargan, vienen ellas sin que nosotros les encarguemos. Y a veces la cruz más dura, como le ocurrió al Señor con la traición de Judas, es la cruz de las incomprensiones internas, de las traiciones en nuestra propia casa, ¿no? En nuestra propia casa. Y esto también forma parte de ese designio de Dios en la santificación. Forma parte de ese designio de Dios. Pues por ejemplo, caso concreto, pues una joven tiene vocación. Y claro, pues era de esperar pues, que esa vocación tuviese muchas incomprensiones en el medio de este mundo paganizado, ¿no? Pero lo que ella no se esperaba es que fuese a tener incomprensiones en su casa con los suyos y que también le intenten disuadir de esa vocación a la vida consagrada, etcétera, tal, ¿no? Y es mucho más dura, la cruz, la incomprensión, la persecución, cuando es de puertas para adentro que de puertas para afuera, es mucho más dura. Y Pablo tiene esta experiencia de traiciones, de cobardías que le dejan solo, y todo eso lo acepta como parte de ese plan providencial de Dios que quiere que nos purifiquemos, ¿no? En medio de todas estas persecuciones. Y sigue adelante, ¿no? En los versículos anteriores que me he saltado, decía: porque yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a los que hayan esperado con amor su manifestación. Pablo se está preparando para la entrega plena. Se está preparando para su martirio. Ya ha asistido a la primera sesión del juicio en Roma. Le están juzgando por alta traición, ¿no? Porque ellos consideraban que era alta traición no servir a los dioses romanos. Y finalmente, pues él tiene que entregar su vida en martirio, ¿no? Y Pablo es decapitado. Pero fijaros que ese martirio último lo ha ido preparando a través de un martirio diario, a través del abrazar las cruces diariamente. Nadie improvisa un martirio. El martirio no se improvisa, sino que es largamente preparado con la negación de la propia voluntad, con la aceptación de las cruces que trae la vida. ¿Cuántas veces nos ha llamado la atención que algunos mártires diesen un sí generoso, ¿no? Los mártires de la persecución religiosa española, pues que el momento en que iban a ser fusilados, orasen y rezasen, ¿no?, por aquellos que les estaban fusilando. San Maximiliano María Kolbe, que entrega su vida generosamente allí en Auschwitz. Bien, pero eso no se improvisa. Eso pudo ser verdad porque esas personas habían ejercitado el amor a la cruz durante toda su vida, habían abrazado las cruces que Dios les había enviado durante toda su vida, y solamente así se explica que el momento final de su historia y de su vida abrazasen la cruz del martirio. Y aquí, claro, pues moraleja, ¿no?, de esta explicación, pues que tenemos que vivir
el día a día de nuestra vida abrazando la cruz en ella. El padre y la madre abrazando la cruz. Y pues el sacerdote y el obispo abrazando la suya. Y cada uno en la vocación en la que Dios nos ha plantado, sin ser nunca enemigos de la cruz de Cristo, sino aceptándola, abrazándola, con amor y con confianza y con esperanza. No solamente así será posible que el Señor complete en nosotros esa obra de la santificación. Tenemos un momento reflementario del punto 2015, que es en el que nos estamos centrando, el punto 2015 que habla pues de la santidad cristiana y de cómo la cruz es camino de esa santidad cristiana y cómo sin ascética no hay mística. Bueno, pues nos hemos dejado sin leer una cita que este punto 2015, una cita que nos ofrece sobre San Gregorio de Nisa, pues un santo padre de la Iglesia. Y en una homilía suya tiene esta afirmación que el catecismo le ha parecido oportuno referirla aquí. Dice: el que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. Puede parecer un poco rara esta cita, puede parecer un poco rara. Igual en una primera lectura parece que no ha terminado de entender a qué se refiere, pero tiene una doctrina muy práctica, pero muy práctica. Dice: el que asciende no deja nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. ¿A qué se refiere aquí San Gregorio de Nisa? Pues aquí uno tiene la tentación de pensar que la vida cristiana, pues uno ya supera los comienzos y entonces yo ya quiero estar avanzado y yo ya quiero olvidarme de aquellos primeros pasos y primeras etapas en las que tenía que pues negarme a mí mismo y tener cierta pues un camino de ascético, una vida de autoexigencia. Cuando éramos niños, pues oye, pues entonces allí se nos daban mandamientos, se nos daban una serie de prescripciones muy concretas, pero bueno, yo ya soy adulto y yo ya tengo una vida cristiana, pues oye, ya más relajada, ¿no? Ya más cómoda, sin que me marquen tanto el camino, ya me voy yo haciendo, ¿no? Y entonces uno se autoengaña. Aquí San Gregorio de Nisa viene a decir: mira, el que asciende no deja de ir de comienzo en comienzo. Es decir, ser cristiano es, como me escuchamos una vez, ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre. Es verdad, o sea, es decir, estamos siempre empezando en esta vida. Estamos siempre empezando. Siempre nos tienen que recordar el A, B, C. Es así, Y cuando uno se confiesa, pues se da cuenta de que casi siempre caen las mismas cosas, que le aprieta el zapato casi siempre por el mismo lado, y que sus defectos principales son los mismos, y que tiene que seguir luchando con ellos. Y bendito sea Dios, que Él te da el don de la perseverancia para estar siempre como iniciándote. O sea, yo creo que es un signo del buen espíritu el que un cristiano tenga la sensación de estar siempre en los inicios. El que uno diga, si es que claro, siempre tengo que ir luchando con lo mismo. Si es que tengo una cruz ahí y esa cruz es mi carácter y esa cruz es pues mi falta de paciencia, o esa cruz es pues mi tendencia pues pecaminosa, lujuriosa, mi tendencia tal, mis malos pensamientos, mi esto, mi lo otro, y bueno, y parece que toda mi vida voy a estar luchando con lo mismo y dale que te pego. Pues sí, Señor, bendito sea Dios, que Él te da la gracia de la perseverancia. Por eso dice aquí San Gregorio de Nisa, vuelvo a leerlo: el que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Pues claro, sería un error muy grande el que de uno dijese, bueno, yo ya esas etapas primeras ya las he superado y por lo tanto yo ahora ya no necesito estar ahí con esa especie de autoexigencias, de estarme mortificando. Ya no necesito mortificarme, ya no necesito negarme a mí mismo, ya he superado la etapa de la cruz en mi vida. No, eso es falso. Eso es falso. Lo lógico es que en esta vida seamos siempre principiantes. Lo lógico es que en esta vida, bueno, pues tengamos esa experiencia de que el Señor permite que haya ciertas cruces que nos acompañen y Él solamente será el que pueda, en su misericordia,
liberarnos de determinadas cruces cuando Él nos libere, y seguro que tendremos otras. Y mientras que no seamos liberados, no reneguemos nunca de nuestra cruz, no reneguemos nunca de ella, no, sino que abracémosla. Lo de renegar de la cruz, bueno, pues es muy típico, muy típico que el que uno siempre piensa que la cruz que tiene es la peor y le parece envidia a otras cruces, y es ridículo, ¿no? La propia cruz es la que Dios ha querido con nosotros, aquella con la que nos tenemos que desposar. Por lo tanto, la afirmación de San Gregorio de Nisa, que hace en este punto 2015 del Catecismo, es que forma parte de la cruz el estar siempre con una sensación de que estamos partiendo de cero. El sentirse siempre como un niño, el no sentirse nunca perfecto, el no sentirse nunca con la lección superada. Pues claro que no tenemos la lección superada, ¿no? Claro que forma parte de nuestra cruz nuestra debilidad, forma parte de nuestra cruz. Y el Señor, que es un buen pedagogo, Él sabe hacerlo, ¿no? Y confiemos en que también en esa experiencia de debilidad que tenemos, que es una gran cruz, la propia debilidad, posiblemente es la mayor cruz, porque claro, que te vengan, como lo que decía yo antes, ¿no? Que te vengan persiguiendo de fuera y yo me siento muy fuerte, esa es una cruz que hasta parece que te da un poquito de, ¿sabes?, de autoestima. Mira, yo me siento fuerte y mira cómo me persiguen desde fuera. Eso hasta parece que puede esconder una tentación un poco de vanidad, ¿sabes? Porque me siento fuerte y resistente frente a las persecuciones, ¿no?, y a las cruces de la vida. Ya, pero cuando la cruz viene en forma de debilidad, de que tú te sientes débil, de que siempre estás comenzando, que parece que no avanzas, esa cruz también abrázala y vívela en humildad. Porque Dios quiere que seas humilde. Y Dios te ha querido débil para manifestar su fuerza en tu debilidad. Por eso dice, no nos cansemos nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Pues sí, Señor, bendita debilidad, ¿no?, que me hace ser más consciente de la necesidad que tengo de la gracia de Dios. No quiero ser fuerte, si esa fuerza, ¿no?, me iba a llevar a dejar de ser mendigo de la gracia. Bueno, pues esta es una gran cruz, ¿no?, en la que el Señor también ha depositado, ¿no?, sus designios de santificación para nosotros. Y luego añade, ¿no?, dice San Gregorio de Nisa, jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. También misteriosa esta frase, ¿no? Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. ¿A qué se refiere? Pues hombre, se refiere a que en el fondo el deseo de felicidad que tenemos no es un deseo de felicidad, no es desear algo que sea para nosotros totalmente desconocido. Cuando deseamos ser felices, en el fondo deseamos lo que ya tenemos. Si ya lo tengo, si yo estoy unido a Jesucristo, ya tengo la felicidad. Pero por otra parte no puedo disfrutarla plenamente, porque como en esta vida, pues mi condición pecadora, mi condición carnal, me impiden disfrutar plenamente de Jesucristo, deseo en plenitud, ¿no? Pero sin embargo ya lo tengo. O sea, la felicidad es no desear algo que no se tiene. La felicidad cristiana quiere decir. Porque es que ya lo tenemos. Cristo ya está con nosotros, Dios está con nosotros. La felicidad cristiana no es desear algo que no se tiene, sino que es, bueno, pues desear poder disfrutar plenamente de lo que tenemos, de ser hijos de Dios, de dejarnos amar por Él, porque de hecho Él nos ama plenamente, ¿no? Luego no es, Señor, ámame, sino, Señor, enséñame a dejarme amar por ti y a que yo no estorbe esa acción amorosa tuya. Insisto en esto, la felicidad cristiana no es desear algo que no se tiene, que ya lo tenemos. Es poder gozar plenamente del don de Dios que ya hemos recibido en Jesucristo y que estamos llamados a gozar plenamente de Él, ¿no? Su misericordia es eterna. Quizás el hombre, la gran cruz que tiene es que no tiene esa capacidad de disfrutar de la misericordia de Dios, de ser consciente que somos hijos de misericordia. Y nos cuesta dejarnos querer, ¿no?
Bien, lo dejamos aquí, en este punto 2015 que hoy hemos comentado. Un punto 2015 en el que, como habéis visto, se subraya especialmente en que la cruz es camino hacia la perfección, es camino hacia la santidad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.